La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido una semana particularmente intensa. El lunes tuvimos con nosotros a don Rodolfo Pisa como ganador de la Convención Interna del Partido Unidad Social Cristiana. Ayer fue Matices Internacional. Álvaro Ramos nos ayudó a navegar en la vida, historia y caída de Manuel Antonio Noriega en Panamá, que falleció el pasado 29 de mayo. Hoy, lo habíamos anunciado así, era una entrevista con don Juan Diego Castro, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional. Don Juan Diego, su equipo se comunicó con nosotros a eso de las 7:30 de la mañana y nos comunicaron que don Juan Diego tenía una audiencia judicial que era impostergable y entonces que más adelante reprogramarían entrevistas. Y es que yo quiero agradecerle porque yo había pensado en este programa para las próximas semanas, previo por supuesto a la convocatoria de elecciones nacionales, pero el Tribunal Supremo de Elecciones de una manera muy eficiente, en pocas horas, nos ayudó, en pocos minutos, de hecho, en 10 minutos nos ayudó para que hoy estuvieran aquí don Héctor Fernández y don Gustavo Román con nosotros para hablar justamente sobre el proceso electoral de cara a un órgano que es ejemplar en nuestro país y en América Latina, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Les aviso que mañana estamos organizando un debate entre el viceministro de la Presidencia, don Luis Paulino Mora, y algunos jefes de fracción en Matices. Matices mañana más corto porque hay partido de la Selección Nacional, pero bueno, estamos intentando llevarlo a cabo y el viernes estamos aún en la producción de ese programa, así es que les agradezco enormemente su sintonía. Recuerden, a las 8 de la noche se repite este programa en Canal 2, a las 9:30 la repetición en la radio. Voy a saludar a nuestros invitados de hoy. Don Gustavo Román es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Randall. Muchas gracias por estar aquí, don Héctor Fernández, que es el director de registro electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Un placer poder estar hoy con usted y con todas las personas que nos escuchen. No, gracias a los dos, además por venir con la premura con que les solicité que vinieran. Vamos a ver, el Tribunal Supremo de Elecciones siempre trabaja mucho, pero tiene las luces mediáticas puestas casi que solo cada 4 años, a menos de que haya un referendo en el medio, Gustavo, y es justamente en las elecciones nacionales, que ¿cuánta cantidad de trabajo representan en el Tribunal Supremo de Elecciones? Antes me dejas decir una cosa. Lo que quieras, por eso tenemos hora y media. Y es que los agradecidos somos nosotros por la invitación. Los procesos electorales son procesos que van más allá de lo jurídico y de lo político y son procesos comunicacionales. Uh-huh. La única forma de que hagamos las elecciones entre todos, con los costarricenses, es que haya una comunicación muy fluida con toda la ciudadanía y para eso ustedes, la prensa, son aliados indispensables nuestros y más bien les agradecemos que abran este tipo de espacios, más todavía si son espacios tan serios y de tanto prestigio como este. No, gracias, Gustavo. De hecho, es curioso porque a veces podemos nosotros, en general, la ciudadanía, establecer y felicitarnos nosotros mismos por lo que tenemos solo cuando nos enfrentamos a una dicotomía que hoy está muy cerca, por ejemplo, en Venezuela o en algunos otros países de América Latina. Y es justamente cuando otros ciudadanos se tiran a las calles a pedir elecciones libres, a pedir un proceso democrático electoral, que decimos, uy, nosotros tenemos esto desde hace muchos años y a veces lo damos como por sentado y entonces creo que estamos en un momento coyuntural donde la población efectivamente celebra la existencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Gustavo. Efectivamente, si uno agarra el mapamundi, se da cuenta de que es una minoría de países en el planeta Tierra, lamentablemente, los que tienen libertades políticas y los que tienen la posibilidad de elegir y de remover gobernantes. Esto que nos parece tan natural, tan obvio, no es lo normal. No es que no sea una realidad en todo el mundo, es que en la mayoría del mundo no existe. Y nosotros lo tenemos. Y tenemos, eso es una gran ventaja y cuidados, sino también termina siendo una desventaja porque podemos terminar asumiendo la actitud del heredero. Cuando digo la actitud del heredero me refiero a la persona que recibe algo por lo que no ha hecho un esfuerzo,
que no le ha costado, y entonces puede acabar dilapidándolo. Si va a haber un mensaje insistente de nosotros como tribunal durante este proceso electoral, va a ser el de rescatar esa herencia democrática que tenemos como costarricenses de una manera activa y participativa, siendo nuestra democracia. Es que algo nos pasó logístico. Creo que alguno de los dos necesita mover el carro. ¿Andan en el mismo carro? Andamos en un vehículo del tribunal. Con chofer. Ahí está el chofer. Dígale a nuestros amigos de seguridad. Gracias. Eso es un detalle al margen del programa. Sobre todo porque los hechos, y don Héctor lo suma a esta conversación, sobre todo porque los hechos del 48 ya han quedado muy atrás. Es decir, casi hay 6 generaciones atrás, digamos, que vivieron la situación del 48, porque hay que determinar entonces que efectivamente la guerra civil costarricense se dio por la lucha de la transparencia electoral. Lo que pasa es que ahora es un recuerdo. Claro, y eso, como bien lo dice Gustavo, es algo con lo que tenemos que luchar bastante, ¿verdad? Para inculcar en estas nuevas generaciones que no les tocó tener que luchar y tener que sufrir todo lo que sufrieron nuestros abuelos y nuestros antepasados ahí en la década de los 40 y antes, porque en realidad... Sí, claro. Desde toda la primera mitad del siglo XX y antes se caracterizó precisamente por elecciones poco transparentes, ¿verdad? Por amaños electorales, porque la gente no tenía confianza en el respeto a su voluntad popular, que es algo que gracias a la visión del constituyente del 49 y la labor que ha venido haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones del año 53 para acá, yo creo que hoy por hoy ningún ciudadano se cuestiona abiertamente y seriamente que su voto no ha sido tomado en cuenta, ¿verdad? Sí. O que quien ganó no es el que obtuvo la mayor cantidad de votos. Pero todo esto no puede darse por sentado, ¿verdad? Todo esto yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad también de estar recordando a la ciudadanía que esto es algo que hay que construir todos los días, que esto es algo que hay que luchar todos los días. Y como bien lo decías vos, esos ejemplos que vemos en países tan cercanos, ¿verdad? Donde en este momento hay gente en lucha desde hace más de un mes y todos los días dispuesto a que se respeten esas garantías, tenemos que aquilatarlo nosotros acá como sociedad y darle el valor que merece la oportunidad que estamos teniendo cada vez que hay una elección y cada vez que se nos convoca para decidir quiénes son los que van a ocupar los principales puestos. Un día de estos entrevisté a un representante del Partido Vanguardia Popular venezolano, estuvo aquí, un muchacho de 26 años, y entonces yo le preguntaba que cómo hacían para convencer a los jóvenes de salir a manifestarse sobre riesgo de que mueran hoy, ¿verdad? Y bueno, me dijo, es que estamos luchando por nuestra libertad, por que se respete la voluntad popular, así es que bueno, valga la pena efectivamente no olvidarnos nosotros de estas situaciones, que además, don Héctor mencionaba la visión del constituyente, de los diputados que integraron la Asamblea Constituyente de 1948-49, que terminan la Constitución Política del 49, porque hace un par de años, un poquito más, estaba entrevistando a un periodista argentino que es columnista del diario El País en España, y yo me quedé sorprendido cuando le dije, ¿de quién depende el órgano electoral? Y me dijo, de la Presidencia de la República. Y a mí me pareció, yo me escandalicé en medio programa y le dije, ¿cómo la Presidencia de la República? ¿Cómo se garantizan la independencia del tribunal? No, siempre ha sido así. Bueno, la visión del constituyente nuestro es justamente que el Tribunal Supremo de Elecciones sea un órgano independiente que goza además de un enorme respeto por parte de los demás poderes de la República, por parte inclusive de la Sala Constitucional, miembro del Poder Judicial, y que a mí me encanta el acto de convocatoria de las elecciones cuando se le da el mando de las fuerzas, de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones. Que todo el mundo dice, bueno, es un tema simbólico, sí es un tema simbólico, pero va mucho más allá que el simbolismo, claro, es depositar, digamos, la soberanía del país y el control de nuestras fuerzas armadas, la fuerza pública, en el Tribunal Supremo de Elecciones. A mí ese tema me encanta, Gustavo. Y efectivamente va más allá de lo simbólico, es que se establece toda una red interinstitucional en la que participa desde Cruz Roja hasta Fuerza de Bomberos, y por supuesto las distintas fuerzas de policía, y todas se ponen bajo las órdenes y la coordinación del Tribunal Supremo de Elecciones, desde cosas tan elementales como la custodia del material electoral, porque es que los costarricenses, muchos los que no han participado de manera activa en los procesos electorales, tal vez no sepan el cuidado y el celo con el que nosotros cuidamos el material electoral, desde la custodia del material electoral
hasta la protección de el almacenaje de su traslado, y garantizarle básicamente a la ciudadanía que puedan votar de manera libre. Todo el aparato está diseñado para eso. Y es curioso ahora que caes en ese tema porque, bueno, el programa de hoy es una conversación bastante larga sobre el tema. Pero, por ejemplo, para ser presidente en Costa Rica hay requisitos establecidos en la Constitución política, pero hay uno tácito y es tener un partido político. Uh-huh. Y yo no sé si comparten mi opinión, quería abordar este tema, que es que hoy los partidos políticos son instituciones que han venido a menos desde el punto de vista institucional, desde la capacitación, y casi que son maquinarias electorales que se ponen a funcionar cada 4 años, descansan, desaparecen, digamos, del mapa político 3 años y vuelven a activarse hacia el 4º año. Entonces estamos en un momento políticamente muy importante donde uno de los principales protagonistas, que son los partidos, están de capa caída, Gustavo. Vamos a ver, vivimos, como buena parte de las democracias maduras del siglo XX, vivimos una época de partidos de masas, de partidos muy robustos, muy fuertes. Tengo un amigo muy querido que ustedes también conocen, que es Hugo Picado, que sí, siempre claro, dice que uno iba a cualquier pueblo de este país y encontraba la escuela, la municipalidad, la plaza de fútbol, la iglesia y la casa club de un partido político y la casa club del otro partido político, y tienen una presencia muy fuerte en todo el territorio nacional. Eso ya no es así, y las campañas electorales tampoco son como eran antes, con un contingente muy fuerte de trabajo voluntario, de militantes partidarios. Ahora son campañas más intensivas, no en voluntariado, sino en capital, y se invierte mucho en profesionales de la comunicación que desarrollan las campañas políticas. Y paralelamente hay una caída en los índices de identificación partidaria. Esto no es así solamente en Costa Rica, esto es así en prácticamente todas las democracias consolidadas, tanto de América Latina como de Europa. Y por supuesto que representa un reto para la sociedad costarricense y para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque efectivamente en Costa Rica los partidos políticos tienen el monopolio en la postulación de candidaturas a los puestos de elección popular. Nadie puede presentarse a una elección si no es a través de un partido político. Ahí Josué Vargas, que nos está opinando en Twitter, dice: los partidos políticos ya no desaparecen 3 años, Randall. Las elecciones cada 2 años hacen que estén en trabajo permanente. Sí, efectivamente. De hecho, quería caer en las elecciones municipales, que es la que nos atraviesa el caballo en elecciones nacionales. Porque ahora, Gustavo decía, había mucha participación, don Héctor, voluntaria. Pero yo creo que el Tribunal Supremo, vamos a ver, era voluntaria, pero finalmente regía algún interés particular, porque usted tenía las bases del partido que estaban trabajando por puestos de elección popular mucho menos mediáticas que la presidencia de la República, es decir, los regidores, por ejemplo, los alcaldes, los candidatos a diputados y los candidatos a presidentes trabajando todos juntos en una especie de armonía, digamos, donde los regidores buscaban apoyo para el resto y los diputados para los alcaldes afines. Y ahora, al separar esto, entonces desaparecimos ese elemento de interés personal que era el que muchas veces los obligaba, bien que mal, a hacer trabajo voluntario, don Héctor. Bueno, varias cosas hay ahí inmersas, ¿verdad? Primero, en cuanto al primer comentario que hiciste, sí, ciertamente fue uno de los aspectos que se discutieron mucho con el actual Código Electoral, desde bastantes años en que duró la discusión en la Asamblea Legislativa: cómo fortalecer a los partidos políticos, cómo darle más permanencias, cómo que no fueran maquinarias electorales y que simple y sencillamente después de pasada la elección no tenían ni una oficina abierta. Y eso se hizo pues a través de una serie de cambios en las reglas del financiamiento de los partidos políticos. Uh-huh. Hoy por hoy hay una cantidad de partidos que tienen reservas y están presentando trimestralmente sus liquidaciones de gastos de organización y de capacitación, y son partidos que de alguna u otra forma, en algunos casos, pues han venido fortaleciéndose, por lo menos desde el punto de vista de su estructura administrativa, ¿verdad? Todavía estamos muy pronto, hemos pasado relativamente muy pocos años desde que están estas medidas vigentes, tal vez habrá que en el futuro hacer algunos ajustes,
Pero cierto el caso que por lo menos esa era la visión que tenían estas reformas, no salieron como el tribunal lo hubiera querido, ¿verdad? El tribunal quería tratar de que hubiera mayor equidad a la hora de repartir o de los parámetros del financiamiento político, por ejemplo, que el tribunal tuviera la oportunidad de haber un monto, un porcentaje de financiamiento que no estuviera sujeto al reembolso, pero que el tribunal pudiera, o que pudieran destinar los partidos específicamente a lo que es propaganda, a lo que es darse a conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus candidatos, y con esto aportar un poquito mayor de equidad en las campañas, ¿verdad? Que ahora pues solo el partido que logra conseguir dinero, porque es un sistema de reembolso, pues va a tener más oportunidades de tener presencia, y los que no lo han tenido, pues prácticamente son poco visibles durante la campaña. Bueno, en eso estamos, y en eso creo que lo bueno es que con la creación del IFET, también en este último código del 2009, hemos tenido mayor contacto con los partidos en términos de capacitación a sus dirigencias, no solo en términos de financiamiento, sino también en términos de cómo apuntalar esas estructuras internas de los partidos. Y yo creo que es un proceso que tarde o temprano vamos a ir viendo sus frutos. Igual pasa con las elecciones a nivel local, ¿verdad? Todo esto que vos me decís, sí, ciertamente, cuando las elecciones se hacían en un solo evento, por supuesto que los candidatos presidenciales y de diputados eran los que iban jalando el carro, ¿verdad?, donde todos los demás se montaban, pero era precisamente una crítica de los sectores interesados en lo local, que se invisibilizaban por completo, quienes eran los candidatos a puestos locales, tanto regidores o síndicos, pues simple y sencillamente no tenían oportunidad de visibilizarse, pues porque la atención estaba precisamente en los otros cargos. Y fue una lucha muy grande de ellos, hasta que el Código Municipal del año 98 se logra separar las elecciones municipales, pero no es sino hasta el último Código Electoral de 2009, donde finalmente se apuntaron un poquito más al poner todos los puestos a elegirse en la misma fecha, y ya 2 años después de las presidenciales, porque antes hacerlas en el mismo año, pues también suponía una serie de problemas, ¿verdad?, para poder organizarlas adecuadamente desde el punto de vista partidario. Vamos a ver, el gran reto con las elecciones municipales es que la ciudadanía entienda que es necesario participar, ¿verdad? Por ahora el gran lunar que tenemos en esos procesos como país, como sociedad, es que son muy pocos los que están yendo a votar, no va ni la mitad del electorado, estamos muy por debajo incluso de la mitad del electorado que está eligiendo a los diferentes puestos en los 81, bueno, ahora en la próxima serán 82 cantones en el país, ¿verdad? Entonces este es el reto que tenemos, y como tribunal tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a ir concientizando y sensibilizando a la ciudadanía, como lo hicimos en la última campaña, con mensajes muy puntuales en ese sentido, de la importancia y el valor que tienen las elecciones a nivel local. Creo que retroceder en ese aspecto, volver a hacerlos todos en un mismo evento comicial, pues más bien podría ser un retroceso. Más bien esa oportunidad que tienen los vecinos de poder tener claro quiénes son los que se están proponiendo para dirigir los destinos de sus organismos locales, pues es lo que tenemos que valorar y promocionar para que se escojan a los mejores, ojalá, ¿verdad?, en cada uno de esus puestos. Claro, y ha generado reacción. De hecho, los medios de comunicación comprometidos realmente con hacer patria. Bueno, Monumental el año pasado hizo 81 debates. A mí, yo recuerdo todavía el día que me plantearon la idea de hacer 81 debates, yo decía, ¿están locos? Pero bueno, salieron los 81 debates, pero yo estoy seguro que si las elecciones municipales hubieran sido el mismo día de las nacionales, no hubiéramos hecho ningún debate. No. Pero, y aún así la participación fue mínima, porque les están preguntando en Twitter cómo busca el Tribunal de Elecciones combatir el abstencionismo en elecciones municipales, Gustavo. Fue mínima, pero cada vez es más. Quiero decir, la participación en 2006 fue mayor que en 2002, en 2010 fue mayor que en 2006 y en 2016 fue mayor que en el 2010. Es decir, la participación en las elecciones municipales en Costa Rica es baja, pero es creciente. Y yo creo que eso... Más allá que la proporción de crecimiento del padrón. Sí. No, estoy hablando en términos... Crecimiento efectivo. Exactamente, el crecimiento efectivo. El abstencionismo cada vez es menor. A diferencia de la abstención en las elecciones presidenciales, que se ha mantenido estable de 1998 en cerca del 30%, el abstencionismo en las elecciones municipales es sostenidamente decreciente. Eso es una buena noticia. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que los costarricenses
progresivamente estamos tomando conciencia de la importancia de los gobiernos locales y nos estamos dando cuenta de que aunque las municipalidades en general tienen mala fama en el imaginario costarricense y en el mejor de los casos se les ve solamente como recogedores de basura, cada vez, sobre todo a raíz de informes que miden el desempeño de estas administraciones, cada vez nos damos más cuenta de que hay municipalidades que lo hacen muy bien y hay municipalidades que lo hacen muy mal y que en la determinación de una cosa o la otra pesa mucho el voto de las personas en temas que afectan no ya los grandes asuntos nacionales, sino cosas que le tocan a uno muy de cerca, la calidad de vida que son las que gestionan las municipalidades. Volvamos un momento a los partidos políticos. Hace un par de meses tuve aquí conmigo al diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas Rojas. Don Gerardo tiene una idea, a mí me parece interesante, respecto a la deuda política. Y es justamente, por ejemplo, al ser un sistema de reembolso, puede ser que haya un partido político que no tenga grandes proyecciones en las encuestas para obtener una cantidad de votación muy fuerte. Y entonces tiene limitado, digamos, el acceso a financiamiento. Consigue el financiamiento que proyecta, después se vienen las elecciones nacionales, se le viene un mar de votos, ¿verdad? Y entonces liquida mucho menos de lo que podría haber liquidado, ¿verdad? Y entonces Gerardo Vargas propone que se le libere, digamos, parte de la deuda política, no como reembolso, sino lo que le corresponde según los votos, y que eso los partidos políticos puedan invertirlo en algunos ítems avalados por el Tribunal Supremo de Elecciones, principalmente en temas de capacitación y de infraestructura. Evidentemente las reglas existen ya y hay que respetarlas, pero quiero saber qué piensan ustedes de estos temas, don Héctor. Perdón, pero es que ya esa regla o esa pretensión que él quiere ya puede estar. Sí, aún así, aunque no lo gasten. Recordemos que ahora, hoy por hoy, así lo son las reglas que establece el Código del 2009, no todo va a campaña política, ¿verdad? El partido, ahora, eso sí, depende del partido establecer qué porcentaje de lo que le corresponda va a campaña política, o sea, a reembolsar los gastos de su proceso electoral, y qué porcentaje va a su reserva de gastos permanentes de organización y capacitación. Entonces, vemos ejemplos muchos. Si un partido puso, 90% para gasto electoral y 10% para gasto permanente, lógicamente, si no, en un ejemplo como el que diste, puede hacer que vaya a perder, porque todavía la ley dice que lo que no gastó o lo que no pudo comprobar de gasto electoral puede acrecentar esa reserva hasta en un tanto igual. Pero igual, si la reserva es muy baja, siempre va a correr el riesgo de, si no logra liquidar todo, que una parte va al erario público. Pero hay partidos que han entendido bien eso, han equilibrado los porcentajes, ponen un 20, un 30, un 40 o hasta un 60% a gasto permanente y un 40% a gasto electoral, dado que desde sus propias proyecciones y de sus propios análisis. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que tal vez lograron una buena votación, lo que tenían para gasto electoral igual no lo lograron comprobar todo, pero no lo pierden. ¿Por qué? Porque como la reserva es de un porcentaje parecido, por digamos un 50, un 40%, eso va a ser difícil que lo que no logren comprobar sea menos que la reserva. Claro. Entonces todo el porcentaje va a acrecentar las reservas de capacitación y organización, con algo que el código estableció. Esas reservas no prescriben nunca porque son un derecho. Okay, más bien se pueden ir acrecentando elección tras elección. Hay partidos que ya han agotado sus gastos de organización. El tribunal vía jurisprudencia ha venido fijando reglas como cuáles. Bueno, hay partidos que en el ínterin dicen, pues chica, tengo mucho en capacitación y muy poco en organización. Tal vez tengo que balancear mejor esos porcentajes internos. Entonces hacen una modificación bajo las reglas que ya ha dado el tribunal. El tribunal puede autorizar, entonces, no va a ser 10 y 10, sino que vamos a poner, 15 en organización y 5 en capacitación, etcétera. Siempre el tribunal insistiendo en la importancia de dejar recursos para capacitación. Pero eso específicamente que dice don Gerardo, o sea, es posible, es cuestión de que el partido se organice bien. Ahora, lo que sí, yo concuerdo con muchos, y creo que el tribunal también ha estado en esto, en varias oportunidades manifestándolo, es que es necesario encontrar fórmulas en cuanto a todo el sistema de financiamiento de partidos políticos que aporten mayor equidad en la contienda. Porque el ejemplo que le da don Gerardo yo lo veo al revés. Es decir, el problema del reembolso
Y el problema de tener un adelanto, no solo muy pequeño, porque es apenas un 15% repartible entre todos los partidos, sino con un agravante. Para obtener el adelanto usted tiene que dar una garantía líquida. Y si usted es un grupo nuevo, si usted es un partido nuevo que todavía no es muy conocido, que no tiene muchas encuestas, etcétera, es muy difícil que un banco le dé un aval o le dé una garantía líquida para que usted pueda utilizar. Y es muy difícil que le den créditos para usted obtener el dinero necesario, porque el dinero, ¿cuándo se ocupa? Desde octubre o desde septiembre, incluso casi para que organizarse. Entonces, para que usted empiece a generar su planificación, su campaña que arranca con la convocatoria 4 meses antes, y después soporte hasta que le pueda estar cayendo ese dinero, no sé, 6 meses, 7 meses, 8 meses después de la elección, tiene que tener bastantes medios para conseguir ese financiamiento, porque hoy por hoy los principales financieros de los partidos políticos son los bancos del sistema bancario nacional. A través de las encuestas. De bonos. Eso es un parámetro que es lo que hizo el tribunal, que no está de acuerdo en que sean las encuestas un parámetro para decir si le doy o no le doy dinero a un partido. Que tiene que el Estado, si tenemos un fondo de financiamiento, pues poder utilizar esos recursos de manera de ojalá puedan tener. Y ahí se han dado varias fórmulas. Bueno, el tribunal presentó un proyecto donde habían las famosas franjas electorales con algunos matices distintos que suceden en otros países. ¿Para qué? Bueno, para que por lo menos si no les damos dinero, le demos espacio en medios de comunicación masiva para que los partidos tengan esa oportunidad. Por ahí se presentó otro proyecto también que el tribunal incluso lo había avalado y lo había gestionado con alguna variante años antes, que es, como le decía, que hay una parte no reembolsable que incluso el mismo tribunal pudiera administrarla, donde los partidos tuvieran un monto X que no estén obligados a reembolsar, pero exclusivamente para pago de espacios en medios de comunicación para su propaganda política, ¿verdad? Y una forma de que la ciudadanía se entere, por lo menos tengan todos un piso de identificación, y por otro lado también poner un techo, porque hoy por hoy, eso pienso yo que es uno de los problemas, no hay techo. Aquí el partido que más dinero consigue es el que puede pautar más. ¿Cuáles ejemplos hemos visto después del código de 2009? Básicamente campaña 2010-2014. Que hay 3 partidos, 4 partidos a lo sumo que acaparan los principales espacios en los medios de comunicación, porque es los que tienen el dinero para pautarlos. Y otros partidos que con costos pueden tener unas pocas cuñitas, pero que incluso ya no tienen campo en algunos de lo que llaman prime time o horas de mayor audiencia. Entonces, esto es lo que el tribunal quería regular a través de este proceso, de este proyecto de franjas electorales, que no ha tenido mayor oportunidad de ser discutido en el seno. Claro, porque la mayoría de diputados son de los partidos que ya tienen ocupado ese espacio. A mí me preocupa un poco lo de las encuestas, porque vamos a ver, cuando el parámetro son las encuestas, realmente lo que estamos haciendo como sistema es entregándole, digamos, a un sector privado, no regulado por cierto, aunque está inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, les estamos entregando las determinaciones de quién accede a financiamiento electoral, prácticamente, Gustavo. Vamos a ver, los certificados de cesión de deuda, popularmente conocidos como los bonos, el tribunal los ha combatido desde hace bastante tiempo, desde hace por lo menos 3 lustros. Desde su propuesta de código electoral de 2001 ya les habíamos puesto el ojo encima. Si hoy subsisten en nuestra legislación es porque los partidos políticos quieren que subsistan, porque los han mantenido. Pero el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, ha sido tan explícito respecto de su valoración de esos bonos como para decir que los considera un mecanismo perverso. Así es. Y que los considera un mecanismo perverso porque permiten que haya 2 cosas, decía él en su momento: opacidad e inequidad en la contienda. Lo de la opacidad ya podemos estar tranquilos, porque a raíz de un cambio que sufrieron estos bonos, producto de una acción de inconstitucionalidad, ya el riesgo que se presentaba de infiltración de dineros oscuros a través de los bonos ya desapareció. Pero la desigualdad que incorporan sigue estando ahí, y sigue estando ahí por lo que usted está diciendo y por lo que don Héctor apuntaba antes, porque son comprados
en buena medida sobre la base de expectativas, y expectativas que se alimentan sobre la base de lo que digan las encuestas. Encuestas contratadas por los partidos políticos. Y fíjese qué contradictorio, porque nosotros en 1991 tuvimos un voto de la Sala Constitucional que impidió o que eliminó el financiamiento anticipado en cuanto y en tanto lo que hacía era entregarse a los partidos políticos, o eso era lo que se pretendía, entregárselo a los partidos políticos con base en resultados de elecciones anteriores. Y entonces la Sala Constitucional dijo no, porque eso lo que hace es petrificar las opciones ya existentes en el sistema partidario costarricense. Ata a los partidos a su pasado. Y entonces, claro, los partidos que ya tienen mucho pasado y con buen desempeño electoral van a tener ese efecto refuerzo con mayor financiamiento, y los nuevos les va a ser muy difícil ingresar. Y la Sala Constitucional dice, eso va en contra de un principio constitucional que es el pluralismo político, que se traduce en pluripartidismo, o en la que haya distintas opciones de elegir para la ciudadanía. Bueno, pues a la vuelta de más de 20 años estamos terminando en el mismo punto del recorrido, porque estos mecanismos tienden hoy todavía a petrificar las opciones partidarias existentes, o como poco a dificultar que las nuevas alternativas entren en competencia real. Por lo que decía también don Héctor, porque los partidos políticos, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, yo se lo decía cuando empezábamos la entrevista, Randall, necesitamos comunicarnos con la ciudadanía, necesitamos tener posibilidades de desarrollar una comunicación efectiva, y eso, aunque existan redes sociales y aunque existan ahora muchas alternativas abiertas y gratuitas, sigue pasando en buena medida por el pago de pauta publicitaria. Y eso tiene un costo, y necesitamos democratizarlo. La OEA, en las misiones de observación internacional, nos ha dicho sistemáticamente lo que nos han dicho las misiones de observación electoral desde siempre, y es: qué bárbaros, qué procesos electorales organizan ustedes, venimos aquí a aprender, venimos aquí a llevarnos lo que vemos a nuestros países, son muy buenos haciéndolo, el resultado del proceso es impecable, pero ojo, tienen un problema, sus campañas son muy inequitativas, sobre todo en el acceso a los medios de comunicación, y eso tienen que mejorarlo. Sí, yo tuve aquí en el programa a Josefina Vázquez Mota, que era la presidenta de la jefa de la misión de las observadores elecciones de 2014. Hoy candidata, ex candidata a gobernadora del Estado de México. Y bueno, justamente era una de las puntualizaciones que hacía. Los señores de redes sociales, yo no iba a abordarlo a esta altura del programa, pero los señores en redes sociales quieren, porque he recibido un montón de tweets al respecto, que hablemos sobre la cobertura informativa de las elecciones nacionales y con las redes sociales, que tiene que ver con informaciones falsas, con baterías, que inciden directamente, digamos, en la voluntad popular. Les decía que la gente en redes sociales, hay como 5 mensajes ya, que están preocupados por las noticias falsas en redes sociales. Y bueno, yo quiero pegarlo con otro tema además. Vamos a ver, estamos en una ola populista mundial, ¿verdad? Y no solo un tema populista, sino un discurso antisistema, que es realmente a mí el que me preocupa, porque el discurso antisistema es muy sencillo, ¿verdad? Porque simplemente atacas todo lo que se mueva, y es tremendamente sexy porque a la gente le gusta ser antisistema. Pero entonces, para lograr generar ese ruido antisistema, en algunos otros países se ha acudido a publicar noticias falsas. Y la mayoría de personas, y yo lo lamento mucho, ni siquiera se fijan de dónde viene una publicación en Facebook, simplemente la comparten y listo. Hay un concurso entre comillas de Iberia, que es falso, por cierto, para que lo quiera compartir, que en los últimos días le regalan gratis unos pasajes a España, y entonces la gente comparte. Y lo peor, gente que debería estar informada de ese mercado, comparte. Yo digo, pero nadie vio abajo de qué link viene. Bueno, eso pasa con las noticias también en momentos electorales, Gustavo. Sí, vamos a ver, la palabra posverdad fue declarada la palabra del 2016, y tiene que ver con este fantasma nuevo que se mueve por el mundo, en el que pareciera, sobre todo hablando de procesos electorales, en los que lo determinante son más las emociones,
que la verosimilitud o las pruebas o la razonabilidad de las cosas que se están diciendo son más importantes que los hechos mismos. Y claro, uno se entera de rumores o falsedades que se difundieron durante, por ejemplo, la anterior campaña electoral en los Estados Unidos y que incidieron en el voto de las personas, y uno se asombra porque estamos en el siglo XXI, porque estamos en sociedades además de primer mundo, en las que uno esperaría que a veces el nivel de debate se eleve un poquito incluso de leyendas medievales que circulan en torno al proceso electoral. Yo creo que aquí hay mucho. Normalmente se habla de la responsabilidad de las redes sociales, se habla de la responsabilidad de la prensa, se habla de la responsabilidad de los políticos. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero quisiera subrayar la responsabilidad sobre todo de los ciudadanos. ¿Por qué lo digo? Porque estoy convencido de que el éxito de las noticias falsas y el éxito de esta posverdad, el hecho de que sea tan fácil y que entren como cuchillo en mantequilla en el discurso público, no está en que mientan muy bien, no está en que sean engaños muy bien elaborados y entonces sea imposible detectarlos. No, es que hay veces que uno dice, pero ¿cómo se creen eso? Pero ¿quién es capaz de creerse semejante? Más bien son mentiras pésimamente elaboradas. Claro, entonces uno dice, ¿por qué son tan efectivas? ¿Por qué tanta gente las compra? Bueno, creo que es porque tenemos poco aprecio por la verdad. Y tenemos poco aprecio por la verdad porque estamos tan enfrascados en discusiones y en enfrentamientos de posiciones que cuando vemos una noticia o un rumor en redes sociales, si refuerza mi posición, si refuerza mi postura política, todo mi sospechómetro, mi capacidad crítica para valorar si lo que me están diciendo es cierto o es mentira, lo desconecto. Porque me sirve. Entonces agarro la noticia y lo que hago es postearla. No estoy buscando acercándome a la información, no estoy buscando la verdad de los hechos, no estoy buscando comprenderlos, lo que estoy buscando es ganarle la discusión a fulanito o a menganita. Y entonces agarro ese titular, agarro esa información que me sirva para lanzárselo en la cara. Sí, claro, pero además las discusiones políticas se vuelven ad hominem. Un día yo estaba viendo un intercambio en Facebook de una persona que opinaba X sobre este gobierno, ¿verdad? Y entonces lanza los argumentos como para empezar una discusión. Y yo dije, mira, qué interesante. Lanza argumentos de fondo para empezar una discusión sobre, creo que era sobre el manejo de la comunicación en el tema Bancrédito, ¿verdad? Y entonces inmediatamente alguien le responde abajo, sí, ya nos dimos cuenta que sos perica. Entonces lo que me llamó la atención es que dije, no le respondió un solo argumento de los que planteó, simplemente llevó la discusión, digamos, al tema más superfluo y además más, vamos a ver, es realmente un golpe bajo llevarlo a esa discusión, ¿no, Héctor? Sí, y quería aquí también tener en cuenta otro, porque es una consulta muy, muy frecuente que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo y basado sobre todo en lo que acaba de explicar Gustavo. Y yo creo, como bien lo decís vos, es que sí, lamentablemente debería ser responsabilidad de cada persona asegurarse por la veracidad de la información que puede estarse difundiendo en un momento determinado. Y es que no hay una especie de filtro, no hay una especie de organismo que esté velando porque la información que se está brindando sea verdadera o no. Y es que, ¿por qué le digo que es recurrente? Bueno, porque antes del año 96, del 95, todavía en la campaña del año 94, estaba vigente una norma en el antiguo Código Electoral, que era el artículo 85, donde de alguna suerte le daba potestad al tribunal para ordenar la suspensión de toda aquella propaganda que se considerara infamatoria, calumniosa, etcétera. Pero eso obviamente hubo una resolución de la Sala Constitucional del año 96, donde simple y sencillamente dijo que eso era inconstitucional con base en la libertad de expresión, y prácticamente hoy por hoy, y eso es lo que se le dice mucho a la gente,
hay una libertad de hacer propaganda tal que no hay, nosotros como tribunal no estamos controlando, ni mucho menos tenemos potestad de suspender y decir esta propaganda se vale y esta no se vale, ¿verdad? De hecho, la sala lo que dijo, el único que se sienta agraviado con una información en su honor, pues podrá presentar la querella correspondiente. Claro. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta las personas. Los ataques o el nivel de campaña que se dé, sea de partidos políticos o sea de terceros, está a la libre en ese sentido, ¿verdad? Cada uno es responsable de las informaciones que emite o que difunda, pero a la vez tenemos también, las redes sociales nos permiten una oportunidad, también cada vez que antes no teníamos, es bueno, de ver diferentes versiones sobre la historia, ¿verdad? De alguna forma, como dice Gustavo, que ojalá eso pudiera darse, que lamentablemente en muchos casos no se está dando, pudiéramos cuestionarnos, que nos pique esa curiosidad de decir, mira, será cierto, o sea, no creo yo, voy a investigar, pero no, lamentablemente, como bien dijiste vos, se está yendo por lo más sencillo, decir, bueno, replico o repito lo que me están posteando ahí, máxime si alimenta mi posición, ¿verdad? Máxime si digo yo, bueno, yo voy con y están hablando mal del otro, a mí me sirve siguiendo repitiéndolo, y ahí lamentablemente hay un factor distractor a la hora de decidir, sobre todo que es un porcentaje muy amplio los que a final de cuentas se deciden en los últimos días o en el último minuto por quién van a votar. Claro, y es que yo vuelvo al ejemplo de lo de Iberia, de esta publicación que se hizo viral. A mí me llegó, por supuesto, se lo vio a una persona donde decía, Iberia le regala tiquetes gratis a todo mundo por el 90 aniversario, ¿verdad? Y entonces, claro, uno inmediatamente ve el link y se da cuenta que no es cierto. Y además, la pura lógica, a menos de que Iberia quiera quedar en quiebra, los 90 años de existir al propio, no creo que pase. Y después empecé a ver cuánta gente empezaba a replicar, y al día siguiente yo estaba asustado de la gente que ponía gracias Iberia, gracias Iberia. Hasta que un día eso me apareció el presidente de una de las cámaras relacionadas con esa industria que puso gracias Iberia, y yo no lo podía creer, porque realmente yo dije, por Dios, vamos a ver, ni siquiera echar una vista un toquecito para abajo para ver el link. Para los medios de comunicación es complicado, porque es una paradoja que en la era de la información los medios de comunicación están en crisis y la información, digamos, es nuestra razón de ser. Y yo aquí en Monumental, y se lo digo a nuestros oyentes, a mí me dicen, bueno, es que hay 1000 noticias igual circulando hoy en la mañana en Facebook. Claro, pero la credibilidad que te da un medio de comunicación, digamos, bajo estrictos criterios periodísticos, es que lo que vos firmás está comprobado, está ratificado, y tiene el balance, digamos, que se sigue normalmente en los medios de comunicación serios. Hay un responsable de la información también. Sí, claro, y hay un responsable de la información. Pero viendo otra ventaja que creo que era la que iba a introducir don Héctor, por ejemplo, si a mí me dan digamos que Randall Rivera sea candidato a la presidencia y me sale una noticia falsa y un cuestionamiento que no exista. Bueno, hoy la gente tiene la oportunidad, los ciudadanos, de ponerme un mensaje a mí en Facebook, a decirme, don Randall, ¿es cierto que esto pasó? Antes eso no ocurría, y sí lo podemos ver como una ventaja, digamos, una comunicación directa entre los candidatos a los puestos de elección popular y la ciudadanía, Gustavo, a través de las redes sociales. Una ventaja, pero como todo en la vida, qué complicado. Nadie dijo que esto era fácil. Puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede utilizarse para brincárselos a ustedes. Sí, no, por eso dije que era complicado para nosotros. Es decir, no voy a decir nombres de presidentes en distintos países y del continente americano y del cono sur también específicamente, que han acuñado o han hecho un uso intensivo de las redes sociales de Norteamérica al cono sur para, bajo el argumento de que se comunican directamente con el pueblo, brincarse la pregunta incómoda, sí, brincarse al periodista que les hace la entrevista dura, rigurosa, para la que tienen que venir estudiados y preparados, que les va a repreguntar. Es que no es lo mismo en redes sociales, porque además puede haber un community manager que filtre ciertas preguntas, claro, que ponga solo algunas, y entonces, sí, yo creo que las redes sociales abren un espacio importante de comunicación que no existía antes, pero cuidado con que su uso o con que se les utilice para brincarse a un actor social fundamental
que es el periodista. Más importante probablemente ahora que en ningún otro momento por esa superabundancia de, entre comillas, información. Ese mar de información inmanejable y además tan difícil de saber qué son cuentos y qué es un hecho contrastado, las sociedades necesitan a un profesional que se encargue de cribar eso y de cribar todo ese montón de informaciones, de ponerlas en contexto, de construir noticia sobre la base de todos esos supuestos informaciones que están en el aire. Y ese es el rol del periodista. Insisto que creo que es más importante que nunca en este momento de emergencia del Internet. Y es que efectivamente el mar de datos que existe es inmanejable. Ahora recordé mientras hablabas, la primera vez que yo salí del país, muy chiquillo, tenía 13 años, 14 años, y el país que visité, uno de los recuerdos que le traje a mi mamá fue el periódico de ese país. Digo, el periódico de un día X. Yo le dije, mira mami, así son los periódicos en tal lugar. Sí, ahora me bastará aprender la computadora y meterme a la dirección. Lo que pasa es que es imposible que a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, inclusive después de 24 horas, yo haya leído, por ejemplo, todos los periódicos que hay en el planeta, toda la información que está circulando, y entonces efectivamente nos volvemos más importantes y en eso tenemos que ser mucho más rigurosos. Son las 2:55, déjenme ir a la pausa comercial. El otro día me decía Sergio Araya, de Konrad Adenauer, que a su criterio el manejo y el control de las convenciones internas de los partidos debería de ser supervisado directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo le dije, Sergio, ¿por qué? Bueno, porque es que hemos tenido unas experiencias, digo, que cuando uno lo compara con las elecciones nacionales le parecen realmente ridículas. O sea, es decir, ustedes nos dan el primer corte de elecciones a las 8 de la noche, depurado absolutamente. Y bueno, todos los medios de comunicación tenemos acceso a los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, pero además, si alguien llega a votar a un lugar, sabe que ahí hay una papeleta para que vote, ¿verdad? No que, hey, se nos acabaron las papeletas. Entonces uno dice, qué raro, por lógica uno no debería depositar la cantidad de papeletas de la gente que hay en el padrón en esa mesa para votar. Y entonces los partidos lo manejan como quieran, con sus limitaciones también en materia de capacitación económicas. Quisiera hablar de esto cuando volvamos, porque además tienen que escoger la canción entre los dos con la que vamos a despedir Matices hoy. Estaban preguntando a alguien que sintonizó tarde el programa que por qué yo había anunciado que estaba Juan Diego Castro con nosotros y no está Juan Diego Castro con nosotros, porque les contaba al inicio, don Juan Diego nos canceló a las 7:30 de la mañana. Él nos argumentó que tenía una audiencia judicial que tenía que ir él, no podía ir nadie más, y que posiblemente reprogramaríamos la entrevista. Y entonces, en un programa que yo había pensado para antitos de octubre, digamos para dentro de un par de meses, llamé corriendo, lo voy a confesar, a don Gustavo Román, y le dije, Gustavo, se me cayó el programa, pero quiero hablar de esto. ¿Vos crees que sea posible? 10 minutos después me estaba confirmando la oficina de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones, así es que a Gustavo Román y Héctor Fernández están hoy con nosotros del Tribunal Supremo de Elecciones. Les planteaba esta idea, don Héctor, de lo que tocaba Sergio Araya el domingo, en el análisis posterior a la convención del Partido Unidad Social Cristiana, pero fue un tema que también se tocó en la Convención Interna de Liberación Nacional, y es porque realmente a veces, voy a usar una frase muy de calle, los partidos se vuelven muy chapas para hacer convenciones internas, y el Tribunal Supremo de Elecciones es especialista en hacer elecciones, ¿no? Lo que pasa es que no es tan sencillo como parece organizar una elección, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso, prácticamente desde 2 años antes estamos ya planificando todos los diferentes aristas del proceso. Basta ver el calendario electoral, como usted puede ver que los primeros plazos se están venciendo un año antes de las elecciones. Entonces hay una serie de etapas y actos concatenados que los partidos, por lo mismo que habíamos conversado antes, que no son esas estructuras fuertes administrativamente preparadas, que tengan personal dedicado, pueden estar con esa antelación planificando. Y lógicamente, y esto me ha tocado vivirlo también, hemos apoyado en todo lo que hemos podido, por lo menos a nivel de consejos, ¿verdad?, desde el punto de vista logístico, y con los 2 tribunales electorales internos de los partidos que han hecho convenciones últimamente, vemos que ya están haciendo ciertas labores. Ejemplo, algo
básico como es definir escuelas y los permisos correspondientes a un mes antes del proceso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son situaciones, por ejemplo, en esta última de la unidad, fue una noticia que salió, no pudieron hacer la votación en 3 escuelas porque no tenían el permiso del director. Bueno, eso nosotros lo hacemos un año antes, prácticamente definiendo los centros de votación cuando definimos ya la división territorial administrativa electoral. Y sí, ciertamente es una logística que requiere también tener recursos en todo el país prácticamente, ¿verdad? Hacer una serie de planificación, una serie de pruebas que lamentablemente ellos no tienen la expertise, y sobre todo en aspectos tan sensibles como transmisión de resultados, como distribución de material electoral, etcétera, pues han evidenciado algunos problemas, ¿verdad? Yo creo que hay experiencias en otros países. Honduras es el caso que más se me viene a la mente, donde las primarias están prácticamente institucionalizadas, entonces deben hacerse ya primarias entre los partidos, uh-huh. las organiza el organismo electoral, eso sí, todas el mismo día, ahí no hay oportunidad de que una persona vote en la convención de más de un partido. Varios. ¿Verdad? Panamá, el mismo organismo electoral levanta una suerte de padrón partidario. Las personas, cuando van a solicitar su cédula de identidad, se les pregunta si son afiliados a algún partido o si quiere que se los ponga en el padrón de algún partido. Ahí lo manifiestan. Por lo menos hace unos años, más del 70% de los ciudadanos estaba empadronado en algún partido político. O sea, son realidades distintas a la nuestra. Nuestra realidad es que no son ni todos los partidos que hacen convenciones abiertas, ni todas las ocasiones en que las hacen, ¿verdad? Han habido elecciones donde ningún partido ha hecho convención, y esto es algo pues que no se ha regulado, pienso yo, adecuadamente. En los años 90 se intentó hacer una ley de partidos políticos que establecía algunas reglas sobre las elecciones primarias, que a fin de cuentas no prosperó ni cristalizó. Y lo cierto del caso es que hay una norma del Código Electoral que ha venido pues prácticamente desde los años 50, que es que los partidos designarán sus candidatos de acuerdo a como los prescriban sus propios estatutos. Y eso le da una libertad muy amplia para decidir si es convención, para decidir cómo es esa convención, si abren 400 y pico centros o si abren 1000 centros de votación. Eso es totalmente a decisión del partido político. Hasta la veda la definen. A mí me llamó la atención, es la primera vez que lo voy a contar al aire. Nosotros teníamos previsto el debate del PAC. Monumental siempre ha hecho los últimos debates de las convenciones, el último de Liberación, el último de la Unidad, y teníamos previsto hacer el último del PAC, el viernes 7 de julio. Lo digo porque ya hoy el PAC anunció el horario de los debates, y Monumental es el lunes 3 de julio. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos invitado a los precandidatos, el 7 nos dijeron que sí, después nos llamaron del partido, es que hay veda. No. Y yo le dije, ¿pero veda de quién? No, a lo interno. Nosotros decidimos que el jueves a la medianoche dejan de participar en debates. Y yo, bueno, eso también lo maneja, por supuesto, cada partido político a su buen saber o mal saber, depende del partido, pero lo maneja. Y todos los detalles, Gustavo, todos los detalles de sus convenciones son de parte del partido. Son propios, vamos a ver, tienen que ajustarse a los principios constitucionales, de que tienen que ser procesos democráticos, por supuesto, y tienen que ser conforme a sus estatutos, pero el Tribunal Supremo de Elecciones no organiza las convenciones de los partidos políticos, actúa como juez electoral. Es decir, si hay irregularidades, si hay violaciones de derechos fundamentales de militantes o de candidatos que se denuncien, el tribunal entra como juez electoral y juzga, pero no organiza estos procesos. Y como bien decía don Héctor, cada partido define dentro de ese marco democrático cómo va a escoger a sus candidatos. Claro, lo que pasa es que vamos a ver, en el tema del conteo de votos de los dos partidos que han realizado, pero supongo que la realidad de muchos partidos políticos en Costa Rica es casi una caricatura el tema de la transmisión de datos. Le pregunté a 2 personas de 2 diferentes partidos que ya realizaron, ¿y cómo van a recibir los datos? De WhatsApp. O sea, cuando nos dicen de WhatsApp, o sea, vamos a ver, se cae WhatsApp y se acabó el conteo de votos. O sea, realmente, además va a ser la pregunta básica. Don Héctor, ¿ustedes reciben los datos de votaciones nacionales a través de WhatsApp? No. Yo creo que nosotros tuvimos una visión también de nuestro legislador en los años 50, cuando obligó, y que es una norma que actualmente se mantiene, a todas las instituciones estatales encargadas de telecomunicaciones, en primera ocasión era ICE, RAXA, Correos de Costa Rica, a
colaborar obligadamente con el tribunal en todo lo que es la transmisión de resultados. Y eso nos ha permitido, a través de los años, formamos una famosa comisión interinstitucional que llamamos Comisión de Transmisión de Datos, a utilizar toda esa plataforma, toda esa infraestructura que tiene ya el ICE, que tiene RACSA, para establecer un sistema de transmisión de datos con todas las seguridades del primer mundo. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque eso lo hacemos a un costo relativamente bajo, porque aprovechamos esa infraestructura. Y por ejemplo, hay otros países que invirtiendo en compañías, hay países que han invertido 10, 12 millones de dólares solo para transmitir resultados de datos presidenciales, que aún así no han sido eficientes, porque es algo que quiero decir que no se hace de la noche a la mañana. Nosotros, cada proceso electoral es una oportunidad de ir mejorando ciertos aspectos, pero la plataforma se ha mantenido, la estructura fundamental es muy estable, y eso nos permite tener una serie de seguridades, saber exactamente de dónde sacamos un mensaje, a dónde tiene que llegar, quién tiene que transmitirlo, cuáles filtros de seguridad tiene que pasar, cómo vamos a comprobar, qué controles de calidad para lograr que ese mensaje se procese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad, más ahora en estos tiempos, de infiltración, la posibilidad de hackeo, la posibilidad de alterar, simplemente para causar cisma, porque en nuestro caso, por lo menos de elección nacional, sabemos que son resultados preliminares, que los comprueba después los magistrados, pero con el ánimo de causar algún problema o alguna mal, pueden interferir desde quien emite el mensaje hasta quien lo recibe. Hay mucha posibilidad de interferencia, que es lo que nosotros siempre logramos y nos cuidamos mucho, pero como le digo, eso lleva muchas horas de planificación. Claro, hay países que han invertido enorme cantidad de plata y duran horas y horas y horas, como en Venezuela, que eso es por otro tema. Por primera vez en la historia del programa tuve que vetar una canción de cierre. Después les cuento, a las 3:25 cuando despidamos les cuento por qué la tuve que vetar. Hablemos, Gustavo, ¿vos crees que los partidos políticos están bien enterados del código electoral? Es decir, que lo conocen hasta el dedillo y evita que se jalen tortas. Vamos a ver, nosotros cambiamos de paradigma en 2009, después de un código electoral que nos acompañó por 6 décadas. Empezamos con un nuevo esquema a partir de 2009 con el nuevo código electoral, y sobre todo en financiamiento de partidos políticos ha habido un ajuste, digamos, difícil a la nueva realidad normativa. Lo que sí es verdad es que desde el Tribunal Supremo de Elecciones hemos hecho enormes esfuerzos, sobre todo a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, por capacitar a los partidos políticos. La gente tiene que saber que el Tribunal Supremo de Elecciones capacita y ofrece espacios de capacitación y de formación no solamente a los niños y a los jóvenes en las escuelas, sino también a los partidos políticos e incluso a la misma prensa que nos da cobertura a nosotros. Es un proceso paulatino y creo que se va avanzando. En algunos casos más, en otros menos, con algunos temas de una manera más eficiente, pero se va avanzando. Don Héctor, ¿usted qué opina sobre este tema? Porque yo en una conversación que tuve con el fiscal general hace 1 año y medio, me dijo, es que yo creo que no conocen bien el detalle del código electoral. Bueno, obviamente los partidos son organizaciones a lo interno muy complejas. Don Héctor, discúlpeme, que lo interrumpa un momento. Vamos con información en desarrollo. Última hora. Monumental. Febe Cruz, nuestra jefa de información, está esta tarde con nosotros. Febe, llevamos unos minutitos intentando confirmar una versión. Lo hemos logrado confirmar ya. Así es que cuéntanos usted qué pasó. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes. Voy a tener que empezar a hacer ejercicio ya en la segunda vez. Sí, ya bajó la grasa semana, y llegó agitadísima. Que llegó agitadísima. Pero bueno, Randall, una información que estábamos confirmando en los últimos minutos. No continúa en el cargo la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, María del Rocío Sáenz, renunció. A ver, la información que manejamos es que la invitaron a renunciar. Pues evidentemente sí se maneja. Es el protocolo que se sigue, digamos. Bueno, así que luego de mucha polémica porque doña María del Rocío había aprobado ese 1% el aumento obrero al régimen de pensiones, desobedeció al presidente, el presidente le pidió que lo suspendieran, que lo conversaran, no hizo caso y ya no estará en su cargo.
Claro, y vamos a ver, yo entiendo que a partir de este instante vendrá un gran cuestionamiento sobre si se viola o no la independencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero realmente en lo que yo tengo que estar trabajando unos 16 años, he visto ir y venir a presidentes ejecutivos de la Caja porque son nombrados por el presidente de la República. Y entonces efectivamente renuncia hoy, según nos han confirmado ya 2 fuentes del Poder Ejecutivo independientes entre sí, ha renunciado porque ese es el protocolo, el presidente no echa. El presidente pide la renuncia y bueno, se ha cumplido el sueño a los sindicatos hoy y doña María del Rocío Sáenz está fuera de la caja. Bueno, es que ayer precisamente en conferencia decía el ministro de la Presidencia, es que este Consejo de Gobierno no ve solicitudes de sindicatos. Bueno, no vio la solicitud de los sindicatos de despedir a doña María del Rocío, pero al final lo decide el gobierno. Recordemos que no era la primera vez que la presidenta de la caja desobedecía al presidente. Ya le había cuestionado Randall el decreto para aplicar la fertilización in vitro, había dicho que la caja no estaba preparada. En varias ocasiones cuestionaron el liderazgo del presidente gracias a la presidenta de la caja, así que hoy le da el abrazo, como diría popularmente un expresidente. Así que bueno, es información en desarrollo, más adelante les vamos a tener la información ya en nuestra página y a las 7 de la noche las reacciones, pero es oficial, no sigue en la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, doña María del Rocío Sáenz. Gracias, Fede, por el detalle de esta primicia. Además, Monumental es el primer medio que les está informando sobre la renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja. Lo hicimos porque no lo ha dado a conocer presidencia oficialmente. Estamos señalándolo gracias a la información confirmada de 2 fuentes del Poder Ejecutivo independientes entre sí, que a periodistas diferentes nos han confirmado efectivamente la renuncia de doña María del Rocío Sáenz. A las 7 de la noche más información sobre el tema, algunos lo celebrarán, otros, como dice usted, Randall, van a cuestionar si se viola la autonomía de la Caja. Lo cierto es que ya es una decisión tomada, no sigue la presidenta de la Caja. Feliz tarde, que sigan con matices. Fede, le cuento algo. ¿Qué pasó? Hoy tuve que vetar la canción de cierre del programa. La primera vez en 3 años, pero no le voy a decir por qué. Hasta las 3:20 y pico. Aquí lo estoy escuchando, pero yo salgo en defensa de don Gustavo. Feliz tarde. Saliendo me voy al gimnasio para ver si mejoro condición. Por favor, sí, sería bueno. Hasta luego. 3:18, don Héctor, discúlpeme, lo interrumpí hablando sobre el conocimiento de... Yo creo que era válida la interrupción. Entonces, para la noticia en desarrollo. No, que le decía que, como bien decía Gustavo, ahora existe un actor importantísimo en el Tribunal Supremo de Elecciones, como es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFE. Y si bien los partidos políticos son organizaciones muy complejas, así como tienen sus especialistas experimentados en muchos campos, pues en otros son personas que son de recién ingreso o que están apenas haciendo sus armas, y dependiendo de la materia que se trate, pues notará uno con mayor o menor conocimiento de la normativa atinente. Pero en esto yo creo que si hacemos, me gustaría ojalá tal vez haber tenido las estadísticas que maneja don Hugo Picado respecto a cómo va creciendo en algunos temas el interés de los partidos por capacitarse. Es decir, anteriormente, antes del IFED, podíamos convocar una capacitación y llegaban ahí 5, 6, 7 personas. Y hoy por hoy la participación, de hecho, que antes hacíamos en un salón multiuso para 50 personas, ahora tenemos que estar utilizando el auditorio que es para más de 300 personas, porque las confirmaciones y el interés de los partidos, y ya ahora incluso el IFED incursionando también en mecanismos virtuales o a distancia de capacitación, precisamente ante la gran demanda de información. Entonces es un proceso que en eso estamos, ¿verdad? A no dudarlo, tienen sus expertos y especialistas en muchos campos los partidos y sobre todo estrategas muy calificados también a la hora de diseñar ciertas campañas. Pero a mí me alegra ver gente muy joven en el Tribunal Supremo de Elecciones. Usted, don Héctor, que ya tiene años en la dirección del registro electoral, pero que empezó muy joven en el Tribunal Supremo de Elecciones. A Gustavo, que es un asesor muy joven, la cara engaña. Muchas gracias por eso, ya todo lo demás está perdonado. A María José Alvarado, de los que conozco, a Hugo Picado también del Tribunal Supremo de Elecciones. Y Diego Brenes, que ahora es magistrado. Sí, Diego Brenes, impresionante. ¿Por qué? Porque el grueso, digamos, del padrón electoral para las elecciones de 2018 está conformado por personas muy jóvenes, ¿verdad? Vamos a ver, yo no estoy tan seguro de esto, pero es el Vox Populi, apáticas, digamos, hacia los temas políticos del país. ¿Cómo logramos llegarles
con información política relevante, que se informen, que quieran participar, cuando lo que necesitan para participar, por lo menos activamente, es pertenecer a un partido político que va en decadencia, Gustavo. Bueno, en las elecciones, en las votaciones del Brexit hace poco en el Reino Unido, se determinó que el voto definitorio para que el Reino Unido salga de la Unión Europea es el voto de gente un poquito mayor de edad, y los jóvenes que participaron, porque no participaron muchos, pero los que participaron votaron abrumadoramente a favor de que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. Claro. Y entonces algunos analistas decían qué tirada, porque el voto de las personas mayores acaba por condicionar el futuro y las posibilidades de vida y de bienestar de las personas jóvenes. Te confieso que yo lo pensé así y lo puse en redes sociales. Bueno, es que es verdad, y yo lo que le diría a los muchachos y muchachas que nos estén escuchando, y lo que el Tribunal Supremo de Elecciones les va a decir a lo largo de esta campaña, es que si hay electores que se están jugando mucho en esta elección, son ellos, porque son, por una estricta razón biológica, los que tienen más vida por delante, los que están pensando en posibilidades de continuar y de terminar sus estudios, los que están pensando en posibilidades de formar una familia, de buscar un préstamo bancario para comprar una casa, los que están buscando un trabajo, la gente que está construyendo su vida en este momento, se juega muchísimo en la próxima elección. Y en el Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de la presentación de nuestro informe de labores en semanas anteriores, lanzamos ya una campaña que la titulamos Apuntate, en la que estamos llamando sobre todo a una cantidad importante de jóvenes que cumplen años entre el día de la convocatoria de elecciones y el propio día de las elecciones, que podrían votar. Tienen todo el derecho a votar el 4 de febrero del 2018, pero necesitamos que soliciten su cédula de identidad antes del 3 de octubre de este año. ¿Por qué? Porque por una razón de seguridad de nuestro proceso electoral, el padrón electoral, que es la lista de electores, la lista de personas que pueden votar, cierra el 3 de octubre. Entonces, muchacho, muchacha que nos está oyendo, si usted cumple años incluso el 4 de febrero del 2018, usted puede ir al tribunal, vamos a estar abiertos sábados y domingos, usted puede ir, solicitar la cédula, se la vamos a dar y va a poder votar, pero tiene que solicitarla antes del 3 de octubre de este año. Y con esta campaña Apuntate estamos haciendo ese llamado. Lo vamos a estar para recordando. complementar lo que acaba de decir Gustavo en términos numéricos, ¿verdad? Sí, adelante. Esa cantidad de jóvenes que podían votar por primera vez son más de 164,000, ¿verdad? Para esta elección. Y al corte de abril todavía tenemos 66,072 jóvenes que no han ido a hacer su solicitud de cédula de identidad. Entonces esa campaña está dirigida a esos más de 66,000 jóvenes, claro, que ojalá reduzcamos significativamente esa cantidad de aquí a octubre. Hace poco una elección nacional se definió por 18,000 votos. Claro, eso iba a decir yo. Estamos hablando de 66,000. Los candidatos, ¿cuánto darían por 66,000 votos uno de los candidatos? Claro. Pero bueno, no se puede cambiar el día de las elecciones. Yo cumplo años ese día, no lo podemos pasar para lunes, porque tengo que celebrarlo trabajando. Es la Constitución política la que establece el primer domingo de febrero. Va a presentar un amparo. Gustavo, muchas gracias por haber venido hoy. No, a usted, Randall, muchísimas gracias. No, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto, Randall, y creo que estuvo muy rica toda la conversación de esta poco más de una hora que con usted. Claro, estuvo súper interesante. Vean, les dije que veté la canción. Y con mi voto. Sí, la veté porque uno de los invitados estuvo de acuerdo conmigo, además. Porque don Gustavo Román pidió Viva Saprissa para cerrar el programa. A mí casi se me para el pelo. Y entonces don Héctor me dijo, sí, yo no estoy de acuerdo con esa tampoco. Pero llegamos a una opción de consenso. Don Héctor es manudo. Totalmente. Sí, no se puede.
Si no, no se podría. Llegamos a un consenso, efectivamente. Así es. Así es que, señores y señores, muchas gracias. Suena en este momento en Matices el himno del campeón de Europa. No, Víctor, ahí oía de fondo ibas a prisa, esa no es. Yo guarde. Y eso que ando sin audífono. No. La del campeón de Europa. Por favor. A la Madrid. Feliz tarde a todos. Hasta luego.